es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y le damos la bienvenida a nuestro programa en el Talmid, a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Y más bien, esa palabra también es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un privilegio de compartir la palabra diariamente con ustedes aquí en el programa de televisión, radio, siempre con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo y más bien llevarle el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo a aquellos que no lo conocen a Él como el Señor y Salvador. También estamos muy agradecidos por todos sus pedidos que estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp. Permíteme compartirlo para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos por nuestros audios y videos de nuestras enseñanzas se hacen es afuera del país de Perú. Y note bien, el número es para ustedes 51 993-093-959, repito, 51-993-093-959, y más bien también queremos expresar, si usted hace esos pedidos a través de nuestro número WhatsApp, por chat, nosotros respondemos diariamente. También gracias por todas las preguntas que estamos recibiendo a través de nuestras enseñanzas aquí en el Talmid, con mi persona y también con el pastor Joe Martínez, y estamos muy agradecidos por eso. Y más bien que queremos tomar esta oportunidad de extenderle a ustedes, ¿no?, una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco. Y nosotros estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso y Huayna Cápac. Estamos en la parte baja de Huayna Cápac, el edificio 305 en el quinto piso, y tenemos un ascensor, y le damos la bienvenida a nuestros cultos los domingos, precisamente a las 9 de la mañana, donde tenemos la escuela dominical, y yo tengo la oportunidad de enseñar la palabra cada domingo, ese privilegio. Y luego precisamente a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Y también los miércoles a las 6 p.m. comenzamos con un mini estudio y luego la oración corporal, donde nos reunimos. Muy bien, para más información simplemente comuníquese con nosotros a través del texto de ese número WhatsApp, de WhatsApp, en el chat 993-093-959. Vamos a continuar con nuestro estudio. Por favor, abre sus Biblias aquí en Mateo capítulo 10, por favor, en Mateo capítulo 10. Y hemos unido, ¿no?, capítulo 9 y capítulo 10, la última parte, versículo 35 hasta Mateo capítulo 10, versículo 4. Porque es un solo párrafo, ¿no?, que trata un tema y se está vinculando, ¿no?, aquí lo que está pasando. Ahora, en nuestro estudio, lo que estamos haciendo aquí es estudiando ahora, ¿no?, cuando Jesús envía, ¿no?,
y hace el llamamiento a los 12 apóstoles que ya por fin están llegando a convertirse en apóstoles. Estos hombres han estudiado por 3 años con el Señor, y esa palabra discípulo significa, ¿no? En hebreo la palabra talmid, en griego es la palabra matetes es la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, talmid es la palabra discípulo en el Antiguo Testamento. Y esto, un discípulo, alguien que estaba aprendiendo, siendo instruido por parte de su amo, por parte de su maestro. Y luego, después, cuando llegaron con el Señor aparte de la tierra, se convierte en estos 12 discípulos, se convierte en los apóstoles, que ahora son enviados. Primeramente son discípulos aprendiendo, pero con el propósito singular de ser enviados para llevar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo por todas las partes de la tierra. Y luego, desde aquí adelante, vamos a comenzar poco a poco a entrar en estudiar la vida de cada uno de estos apóstoles. ¿Por qué? Porque yo creo que tú sepas que estos hombres son hombres comunes y corrientes, tal como nosotros igual, con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, y aún el Señor le dio vuelta al mundo, volteó el mundo, ¿no? Y lo dejó boca arriba con estos hombres que llevaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a rezar aquí Mateo capítulo 9, por favor. Y quiero enfocarme en versículo 37, 38 y luego entrar en Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4. Note bien conmigo. Entonces dijo a sus discípulos, Jesús hablando con sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en versículo 1, Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora Jesús identifica aquí quiénes son estos 12 hombres. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos primeros: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, y el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. O sea, note bien lo que está pasando aquí. Jesús identifica quiénes son estos hombres específicamente. Y te recuerda, en la última sesión de nuestra enseñanza estuvimos hablando que estos hombres eran difíciles, dificultosos, eran tercos, testarudos, eran necios. Ellos, andaban, caminaban, eran testigos, estaban presentes en todos los grandes milagros, todas las grandes enseñanzas, y todavía estaban luchando y luchando y luchando. Pero después de un periodo de tiempo de 3 años, estos se convirtieron en hombres grandes para el Señor, que no es igual hoy día. El problema que tenemos hoy en día es que tú tienes benditos hermanitos en las iglesias que no entran igual y salen igual después de 5 años y 10 años y 15 años y 20 años. No tiene sentido. Pero note bien, en nuestra última sesión de enseñanza estuvimos hablando que por fin el Señor fallece, el Señor es crucificado, Él muere, Él es enterrado y Él resucita, y luego desciende la persona del Espíritu Santo para apoderarse, a equipar a estos hombres, y estos hombres se convierten en guerreros, ¿ves? Muy poderosos y muy dedicados al punto que dieron sus vidas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor Jesús le hizo varias promesas. Ahora, por favor, abre sus Biblias en Juan capítulo 5, versículo 20. Vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de ayer. Y note bien, Jesús prometió que ellos harían mayores, que estos hombres iban a hacer mayores obras de lo que Él había hecho. Mira bien conmigo. Y en Juan capítulo 5, versículo 20, estas palabras comenzaron a cumplirse en la vida de estos hombres. Juan capítulo 5, versículo 20 dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis.
estos hombres lograron hacer cosas que Jesús le había dicho iba a ser aún mayor de lo que él había hecho en esta tierra. Permíteme compartir algo con ustedes que yo encontré. Y la siguiente historia de origen desconocido cayó en mis manos. Y honestamente no me recuerdo dónde lo vi, pero sí me recuerdo. Y lo quiero compartir con ustedes, y noten bien conmigo. Una noche en el extremo oriental de Londres, un joven médico estaba apagando las luces del pasillo en una misión en la que trabajaba. Y encontró a un muchacho harapiento escondido en un rincón oscuro donde le rogó que le permitiera dormir. El médico llevó al desamparado chico a su propio cuarto y lo alimentó y trató de conocer su historia. Se enteró que el muchacho estaba viviendo en una carbonera con algunos otros chicos. Lo convenció de que le mostrara dónde estaban esos muchachos. Juntos atravesaron callejones estrechos y finalmente llegaron a un agujero, ¿ves?, en el muro de una fábrica. Miré ahí y dijo el muchacho. Le dijo, mire ahí, dijo el muchacho. El médico encendió un fósforo y miró alrededor, deslizándose al interior de la bodega. Finalmente encontró a 13, note bien, 13 chicos con solo pedazos de tela de yute para protegerse del frío. Uno de ellos abrazaba contra sí a su hermano de 4 años. Todos dormían profundamente. En ese momento, el médico captó una visión del servicio para el Señor. Cuidó de esos muchachos, inició Hogares Bernardo, así lo nombró. Él abrió una verga, ¿no?, un orfanato, un lugar para cuidar a los niños, y le puso el nombre Hogares Bernardo, para niños abandonados. Al momento de la muerte del doctor Bernardo, los periódicos informaron que había tomado a más de 80,000 muchachos sin hogar, rodeándoles de un ambiente cristiano. Cientos de ellos se convirtieron en buenos ciudadanos cristianos. Que pudiéramos tener ojos para ver la necesidad de nuestro alrededor. Miles entrarán en una eternidad sin Cristo porque los cristianos no llevan a Cristo. ¿Ves? No los llevan a Cristo. Por esa razón, una vez más, note lo que dijo Cristo aquí en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es el fin de que tú y yo, ¿no?, nos levantamos de las bancas, ¿ves? Dejamos de calentar las bancas y comenzamos a levantarnos y encaminar en nuestra fe y buscar a los necesitados, buscar a aquellos que necesitan, ¿ves?, oír y escuchar el evangelio del Señor Jesucristo, buscar y ser parte de la solución de la vida a través de interviniendo en la vida de muchos. Y no sabe qué, y no tiene que buscar mucho. Solamente salga por la puerta de su casa, por la puerta de su edificio, y tú vas a notar que hay un sinfín de necesitados allá afuera. Pero ¿cuál es el problema? Estamos sentados, ¿ves?, haciendo absolutamente nada. Y no nos molesta, no tenemos ninguna vergüenza. ¿Por qué? Hemos perdido el sentido de por qué Dios nos ha llamado a nosotros. Ser parte de la solución, no parte del problema. Ser parte de la solución, no parte de aquellos que la pasan todo el tiempo criticando y haciendo absolutamente nada. Por favor, quítese la nariz larga de su religión, ¿ves?, que solamente juzga y critica y comenzamos nosotros a ser parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí. Él dijo bien claramente aquí en Mateo capítulo 9, cuando él dijo en versículo 37, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora imagínense conmigo, Cristo le dio boca arriba a todo el mundo con 12 hombres. Y más bien uno más, el apóstol Pablo, 13.
con 13 hombres le dio boca arriba a todo el mundo hasta la fecha, ¿ves? Llevando ese mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día, en miles y millones de iglesias por toda parte del mundo, tenemos más que suficiente un ejército para transformar este mundo, y en vez de hacer eso estamos sentados, ¿ves?, en las cuatro paredes con los brazos cruzados y simplemente escuchando sermoncitos para cristianitos. No tiene sentido, por favor. Esto no tiene sentido, ¿no? En ningún, más bien nos encontramos en un estado de desobediencia. Note bien que la institución más importante en todo el planeta donde nosotros estamos viviendo, sin embargo, es la institución menos respetada por el mundo y también por muchos que son miembros de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Mira bien. Vamos a rezar a Mateo capítulo 10, versículo 2, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 2. Y llegamos al tercer punto en nuestro gran bosquejo que estamos trabajando aquí. Estamos hablando del discipulado y los apóstoles, que eran 12 discípulos. Esto es importante. Mira bien. Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Note bien aquí, vamos a comenzar con este grupo, ¿no? Un maestro incluido Cristo solo puede enseñar eficazmente a esa cantidad de alumnos. Mira, sepa bien. Lo que tenemos hoy día en los colegios, en las academias, en las universidades, y tenemos alumnos 50, 100, 200, 300 alumnos en un solo salón. Y ves, por la eficaz de no invertir en la calidad, porque nos preocupamos solamente en la cantidad, ¿ves? Lo que estamos haciendo es sacrificando la verdadera educación. Note bien, mira, yo fui docente, yo fui profesor en la universidad, mira, y también, y sepa algo, mira, mis alumnos en el nivel de maestría y doctorado, ¿ves?, yo podía invertir tiempo de calidad en sus vidas, y estos son hombres, mujeres que son grandes en sus profesiones hoy en día. Escuche bien, un maestro, incluido Cristo, solo puede enseñar eficazmente a esa cantidad de alumnos. Note que Cristo enseña algunas cosas a las multitudes, es un cierto, cuando él predicó a las multitudes. Note que Cristo enseña algunas cosas a ellos, ¿no? Luego agregó otras a un grupo mucho más reducido. ¿Te recuerda? Él se reunió aparte con María, con Marta, con Lázaro y con algunos otros. Era un grupo pequeño que él estaba discipulando, estaba entrenando, estaba invirtiendo en su vida, lo estaba preparando para la obra que estaba enfrente de ellos, ¿no? Y finalmente le enseñó a un pequeño puñado de hombres que se nombra los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, ¿no? Y podríamos decir que enseñó cuanto pudo a un pequeño grupo de discípulos que continuarían a la obra de la vida de Jesús. Y esto está bien claro. Permíteme mostrarle el principio aquí. Abre sus Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Y esto es importante. En Éxodo capítulo 18, mira lo que dice el versículo 17 hasta 20. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Quiero que vea el principio aquí. En versículo 17, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Moisés estaba tratando de dirigir todo. ¿Te puedes imaginar? Estaba tratando de dirigir 6 millones de judíos. Cruzando el desierto para la tierra prometida. No era posible. Pero por fin el gran sabio, el suegro de Moisés, le habló a Moisés y le dijo aquí en Éxodo capítulo 18, versículo 17, no está bien lo que haces. Con seguridad
desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo solo. Versículo 19, ahora escúcheme y yo te aconsejaré. El suegro le está hablando a Moisés. Y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete a los asuntos a Dios. Enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Ahora, el suegro de Moisés le está hablando a ellos. Tú tienes que tomar un grupo y entrenarlos para que ellos se encarguen, ¿ves?, en los demás. Mira, escuche bien conmigo. Mira la locura, la tontería, ¿ves?, de muchas iglesias. La única cosa que ellos quieren 100 miembros, quieren 1000 miembros, quieren 5000 miembros, ¿ves? Pero no, el pastor nunca tiene tiempo para una cita para una persona individual, porque el afán, el engaño es tener una iglesia bien grande solamente para entretenerlos y no entrenarlos para transformar su comunidad. Y aquí eso tenemos aquí en Cusco. Tenemos iglesias grandes, ¿no? Y todo es para adentro, todo es para adentro, todo para adentro. No hay nada para afuera. Y no hay una eficaz verdadera de evangelizar y convertir hombres y mujeres para la gloria de Dios, que sean verdaderos creyentes. No, pero en vez de hacer eso, tiene un montón de religiosos, ¿ves?, santurrones jugando un juego de la iglesia. Mira, tenga mucho cuidado. Si tú vas a ser eficaz, tú vas a tener que enfrentar ciertas realidades. Mira, me recuerdo que donde tuve el privilegio de pastorear por años y años, más de casi 4 décadas, ¿no?, en los Estados Unidos, en nuestra iglesia pequeña logró hacer algo a través de los años, donde logramos, mira, muchos de esos miembros fueron a la obra misionera conmigo en muchas partes del mundo, muchos de ellos, ¿no? Y note bien que a través de esos años logramos plantar 714 iglesias. 714 iglesias en el mundo, 54, mira, escuchen, 54 países, 118 idiomas. Y note bien, cada una de esas iglesias con el tiempo, si sepa bien, quiero que tú comprendas el principio aquí. Ellos compraron, mira, los miembros de cada comunidad, en cada local, en cada cultura, en cada país, ellos mismos, escuche bien, lograron comprar el terreno que necesitaban con su propio dinero, construyendo sus propias iglesias, sus edificios, sus facilidades, lo compraron y lo pagaron con su propio dinero. Lo equiparon con la banca, equipo sonido, todo lo que necesitaban con su propio dinero. Y tienen un pastor a tiempo completo sirviendo su comunidad. ¿Por qué? Porque un grupo reducido se le pudo invertir en la vida de ellos, ¿no?, los principios bíblicos para la gloria de Dios, no para la gloria del pastor, no para la gloria, no para mi gloria, no para la gloria de nuestra iglesia, no, es para la gloria del Señor. Aquí Moisés le viene a hablar a su yerno aquí, y le habló con mucha sabiduría. Ahora piense bien conmigo este principio. Cuán necesario, a ver si lo puedo decir, cuán necesario nos es seguir este método de Cristo, hacer discípulos de unos pocos al tiempo de ministrar a los muchos. Ni note, los 12 no serían administradores, ellos no serían administradores de las órdenes de Cristo, serían ministros de Cristo, hombres que harán el mismo trabajo que quiso Jesús. Ellos debían proseguir el ministerio por el comenzado. Este es el punto. Y hemos luchado aquí en Cusco a trabajar con hombres que no quieren trabajar, están satisfechos en quién sabe lo que están satisfechos, pero obviamente Dios no es número uno, Dios no es número en la vida de ellos. Ellos están contentísimos en ser simplemente religiosos que calentar la banca de cuando se le da gana llega a la iglesia. Pero note bien algo, es un grupo reducido como lo tenemos, podemos transformar la comunidad si ellos se someterían a la palabra de Dios, pero no lo quieren hacer. Piense bien, ¿qué pasaría? Una pregunta. ¿Qué pasaría si cada ministro y maestro, laico o religioso, discipulara solamente a 12 personas a lo largo de la vida? A lo largo de la vida,
12 que poseerían alguna clase de ministerio. ¿Cuánto demorarían en alcanzar al mundo con el Evangelio? Este es el punto. Hoy en día tengo hombres en la África, tengo hombres en la Asia, ¿no? ¿Ves? En Europa, que están transformando sus comunidades. ¿Por qué? Porque invertí todos estos años en ellos. Y la lucha más grande que tenemos es aquí en Latinoamérica, donde el egoísmo, el egocentrismo, el gran yo domina absolutamente todo. Ahora, quiero que usted note, somos llamados, ¿ves?, para enseñarles, para enviarlos a ellos con el propósito para darle honra y gloria al Señor en esta tierra. Vamos a regresar una vez más a Mateo capítulo 10, versículo 2. Mateo capítulo 10, versículo 2, y vamos a llegar al cuarto punto. Los discípulos fueron hechos apóstoles. Los discípulos fueron hechos apóstoles. Este es el punto aquí, punto número 4, ¿no? Mira bien, versículo 2, Mateo capítulo 10. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo y el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahora yo creo que usted note varias cosas aquí conmigo, por favor. Primeramente, Cristo mismo es llamado un apóstol. Eso sí. Cristo mismo es llamado un apóstol, es decir, un mensajero de Dios enviado por Dios mismo. Un mensajero de Dios enviado por Dios mismo. El primer apóstol que tenemos en la Biblia es Cristo. Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Nota lo que dice. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús, el Mesías, el Cristo. No estamos hablando de Jesús Martínez, no estamos hablando de Jesús García, estamos hablando de Jesús el Cristo, el Mesías, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué es un apóstol? Alguien que es enviado con autoridad de parte de Dios para llevar este glorioso mensaje del reino de Dios. En la época cuando Jesús caminaba, ¿ves?, él decía el reino de Dios porque estaba haciendo referencia, señalando, apuntando a su Padre Celestial. Hoy es el reino, es el evangelio de Jesucristo, porque Él es el que nos envía a nosotros. Una vez más, Cristo mismo es llamado un apóstol, es decir, un mensajero de Dios enviado por Dios mismo. A eso es lo que todos nosotros somos llamados a hacer. La segunda cosa que yo creo que usted note aquí, que esos 12 hombres también tenían que llamarse apóstoles. Esos 12 hombres tenían que llamarse también apóstoles, es decir, mensajeros enviados por Cristo mismo. Mensajeros enviados por Cristo mismo. La tercera cosa que yo creo que usted note en esta escritura que estamos leyendo aquí, en un sentido, a ver si lo digo bien, en un sentido, los ministros de cada generación son los apóstoles del Señor, sus mensajeros muy especiales. Ellos son los hombres enviados por Cristo para ser sus representantes. Aquí hay una lección en el sentido de que el pueblo de Dios debe respetar a los mensajeros del Señor, a sus apóstoles especiales. Pero el problema es que muchos de los benditos creyentes en las iglesias no respetan a Dios, no respetan a su palabra, no respetan su iglesia y mucho menos van a respetar a sus pastores. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar hoy día. Ahora, yo en ningún sentido estoy desanimado, en ningún sentido, pero nos alistamos para la batalla que está dentro de la iglesia igual como está afuera de la iglesia. Nosotros no estamos desanimados en ningún, y repito, ningún sentido. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 6. Juan capítulo 1, versículo 6 dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre es Juan. Que era Juan, ¿ves? Este hombre fue enviado por Dios, ¿no? Juan el Bautista, aunque nosotros no lo nombramos apóstol, pero él vino con el mismo papel, el mismo rol, el mismo propósito sin el título.
Mira bien, vino al mundo, versículo 6, Juan capítulo 1, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Permíteme, escuche la voz del profeta Jeremías. Note bien lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 15. Jeremías capítulo 3 versículo 15. Escuchen lo que dice. Dice, entonces os daré pastores según mi corazón. Dios está hablando. Te voy a dar pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Con conocimiento e inteligencia. Ese es el problema, que tenemos una bola de pastores hoy día, ¿ves? Ignorantes de las escrituras. Aún ellos son más vagos que aquellos miembros en sus propias iglesias, ¿ves? No invierten tiempo en la palabra, ¿ves? Porque ellos prefieren entretener a la iglesia con muchas actividades. Mira, si tú quieres ir a la iglesia con actividades, conviértelo en un circo, por favor. Conviértelo en un circo para payasos, ¿no? Porque esta es la realidad. Todo el mundo quiere ser entretenido. Con todo respeto, la iglesia no es un teatro. La iglesia no es un circo. La iglesia no es un parque para ser entretenidos. La iglesia es el lugar para ser entrenado en la palabra de Dios. Permíteme, quédese ahí conmigo en Jeremías capítulo 23. Vamos al capítulo 23, Jeremías. Nota lo que dice versículo 4. Dice, pondré sobre ellas pastores. Jesús dice, pondré sobre ellas pastores que las apacentará y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltarán ninguna, declara el Señor. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere que se mantengan manteniendo y sosteniendo y dirigiendo a la iglesia del Señor hoy día. No los payasos que tenemos hoy día. Mire bien, regrese conmigo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Dice, y le dijo por tercera vez a Simón, hijo de Juan, y le hizo la pregunta, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le hizo la pregunta 3 veces. A mí me parece que se le tiene que hacer 20 veces esa pregunta a la mayor parte de los pastores hoy día. Que todo su mundo de ministerio es dirigido y girado alrededor de ellos, para ellos. Y andan equivocados, completamente equivocados. El llamado nuestro es un llamado de una vida sacrificada 100% al servicio del Señor. Ahora si hubieras en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, ten cuidado de vosotros. Pablo le está dando instrucciones y le dice, ten cuidado de vosotros y de toda la grey, todo el rebaño, toda la membresía, toda la congregación, toda la iglesia. Dice, tener cuidado de vosotros y de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, pastores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sepa bien, la iglesia no es mía. La iglesia no es mía. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de asegurar que se mantenga el estándar de la palabra de Dios en la iglesia. Tenemos que cuidar la iglesia. Y muchas veces lo que tenemos entre medio de nosotros no son ovejas, son becerros y son cabras. Y tenemos que hacia la iglesia y tenemos que asegurar la seguridad de las verdaderas ovejas que están dentro de la iglesia. Este trabajo es difícil, frustrante, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora si hubieras en 1 de Pedro capítulo 5, por favor. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Por favor, abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 dice, pastorear el rebaño.
pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Isaías. El apóstol Isaías. Mira, el profeta Isaías. Mira, pero mira, en el Antiguo Testamento no lo nombraron apóstoles, eran profetas, pero tienen el mismo papel que el apóstol del Nuevo Testamento. El profeta Isaías dice esto. Isaías capítulo 48, por favor, abre sus Biblias conmigo. Isaías capítulo 48, versículo 16. Versículo 16 dice: acercaos a mí. Escuchar esto. Desde el principio no he hablado en secreto. No he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Note bien conmigo que los hombres del Maestro, la primera parte, Pedro era una lección. Mira, vamos a tomar a Pedro, por ejemplo. Pedro era una lección de liderazgo. Una lección de liderazgo. Y Pedro era complicado. Terco. Testarudo. Era un cabezón, pero Dios trabajó con él y lo convierte en un gran hombre de Dios. Regrese conmigo, Mateo capítulo 10, versículo 2. Ahora comenzamos a entrar un poquito más en los detalles de estos apóstoles individualmente. Mira bien, en versículo 2, Mateo capítulo 10 dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Me recuerdo que hace un tiempo atrás que yo estaba leyendo un libro que se titula en inglés Quiet Talks on Service, ¿ves? Que está hablando por el gran comentarista y teólogo que se nombra S.D. Gordon, ¿ves? Y Quiet Talks en servicio, ¿ves? que son las pláticas susurrando en el servicio, las pláticas susurradas en el servicio. En su libro él dijo, y él ofrece un relato imaginario del regreso de Jesús al cielo después de su ascensión. Y me encantó, porque me encantó como él escribe, este hombre, ¿verdad? Lamentablemente no lo tenemos en español, pero lo tengo traducido. Y mira lo que dice. Y él está relatando una escena imaginaria, ¿no? Y él dice esto, ¿ves? Y cuando Jesús asciende y luego él regresa. Y nota lo que él escribe. Y me pintó un cuadro bien bonito, pero con mucho sentido. Y dijo esto, permíteme, entre comillas. Él dijo: Maestro, moriste por el mundo, ¿verdad? Y le pregunta el ángel Gabriel después de saludarlo. Así es, contesta el Señor. Debes haber sufrido mucho. Así es, vuelve a responder Jesús. ¿Saben todos que moriste por ellos? Sigue preguntándole el ángel. No, contesta el Señor. Solo unos pocos en Palestina lo saben hasta ahora. Pues bien, ¿cuál es tu plan para decirle al resto del mundo que derramaste tu sangre por ellos? Bueno, les pedí. Jesús dice, le pedí a Pedro, le pedí a Jacobo, le pedí a Juan, le pedí a Andrés y algunos otros que hicieran de hablarles a otros lo más importante de sus vidas. Y que luego estos les hablarán a otros, y a estos a su vez pudieran hablarles a otros, y que finalmente llegaran hasta lo último del mundo entero, y así todos conocerían la emoción y el poder del Evangelio. Gabriel, el ángel, le mira y le dice: ¿pero qué pasa si Pedro falla?, cuestionó Gabriel. ¿Y si después de un tiempo Juan no le habla a nadie? ¿Y qué pasaría si Jacobo y Andrés se avergonzaran y temieran? ¿Entonces qué? Y Jesús dijo: no tengo otros planes. No tengo otros planes. Se cuenta que contestó Jesús: cuento totalmente con ellos y solamente con ellos. El Señor cuenta con nosotros.
El Señor solamente tiene un plan. No hay un plan A, no hay un plan B, plan C, plan D. Hay solamente un solo plan. Dios invirtió en estos 12 hombres y estos hombres metieron sus vidas en otro grupo y otro grupo. Y el grupo fue creciendo y creciendo y por los últimos 2000 años nos hemos convertido, escúcheme, nos hemos convertido en millones de creyentes por toda parte del mundo, pero estamos lamentablemente sentados en las benditas bancas, en las 4 paredes de una iglesia haciendo absolutamente nada. ¡Qué vergüenza! Y lo peor, no nos molesta. Como le dije anteriormente, la institución más importante en el planeta hoy en día, sin embargo, es la iglesia. Y sin embargo, es la menos respetada por el mundo y también por sus miembros. Es a donde hemos llegado hoy día. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una bola de sinvergüenzas que no nos preocupamos nada, solamente afuera del gran yo. Aunque se trata de una fantasía, esta historia dramatiza una gran verdad acerca del Evangelio. El único plan que el Señor tiene para alcanzar el mundo es que quienes lo conocen testifiquen a otros. Ese es el único plan que Él tiene. El poder para transformar vidas que el Evangelio tiene está en la muerte expiatoria de Jesucristo. Y solo a través de la obra convincente y creativa del Espíritu Santo puede aplicarse una vida. Pero la declaración del Evangelio está en las manos de aquellos que ya han experimentado la nueva vida y están dispuestos a decirlo a otros. ¿Por qué nos hemos tragado la lengua? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Algo está mal. Algo está malísimo. De manera rutinaria, la sociedad fija normas de calificación para un gran número de empresas. Las empresas establecen calificaciones para sus empleados y mientras más responsable el trabajo, más elevadas las calificaciones. Los anuncios de puestos de trabajo a menudo enumeran requisitos tales como automotivación, capacidad para trabajar bajo presión, velocidad mínima en la mecanografía, varios años de experiencia laboral y disposición para viajar. Eso es común, esas calificaciones, ¿no? Una persona también, escuche bien, una persona también debe calificar para comprar una casa o un auto, conseguir una tarjeta de crédito, matricularse en una universidad o recibir una licencia de conducir. La Biblia califica, escuche bien, la Biblia califica que las normas de Dios para su pueblo es especial, las que los líderes deben modelar al pueblo del Señor son muy elevadas. Escuche bien, le voy a mostrar. El problema en muchas iglesias es su liderazgo. Oh sí, es su liderazgo. El problema en la mayor parte de la familia son los padres, los esposos, que han negociado todo, ¿ves? Y han abandonado su papel. Es el mismo problema en las iglesias. Escuche bien, todo el mundo tiene un estándar que se tiene que cumplir antes de entrar en ese ambiente. Igual en la iglesia. Y lamentablemente tenemos un montón de pastores hoy día y líderes que no califican, pero lo han sido nombrados para dirigir a la iglesia. Esa es la tragedia hoy día. Que hemos impuesto nuestros preceptos culturales sobre los preceptos escriturales. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Te lo voy a mostrar, permíteme, porque tú sabes, estos últimos años viviendo aquí en Curso, me he reunido con varios grupos de pastores, ¿no? Para hablar con ellos, me han invitado para hablar con ellos, y voy descubriendo que la mayor parte ni siquiera han leído toda la Biblia. Mira, cuando yo voy a una reunión de pastores, yo tengo ciertas preguntas que le hago a ellos. Y permíteme, le hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, a Génesis, cada palabra en ella?
Y tú descubres que más de 80-90% no lo han hecho. Escuche bien. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, Mateo? Y tú descubres que al más o menos unos 70% no lo han hecho. Yo no sé lo que están predicando. No entiendo lo que están predicando. No comprendo eso. No lo entiendo, con todo respeto. Quizás soy tan viejo, tan anticuado, que yo no puedo entender esta época moderna que estamos viviendo. Pero escuche bien. La Biblia tiene ciertos requisitos y calificaciones para los pastores igual. Note bien conmigo. Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a oír nuestras Biblias, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. 1 hasta el 12. Escuche las calificaciones para el pastor y los diáconos que están dirigiendo a esa iglesia. Escuche bien cuidadosamente. Abre su Biblia. Sígueme el hilo. Mira lo que dice, comenzando el versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se amenazca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Ahora, note, los primeros 7 versículos está hablando de los pastores. Ahora, mira, del versículo 8 hasta el 12 está hablando de los diáconos. Escuche bien. Versículo 8. De la misma manera, esa frase de la misma manera en español, en griego significa que esto incluye del versículo 1 al 7. Lo que se le compartió anteriormente. Él dice en versículo 8, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Ahora, yo no estoy inventando esto. Abre su Biblia el libro de Tito, por favor. Tito capítulo 1, por favor. Tito capítulo 1, versículos 6 a 9. Repito, Tito capítulo 1, versículos 6 a 9 dice: esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9, reteniendo la palabra fiel, es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Abre su Biblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, por favor. Abre su Biblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, irreprensibles. Pregunta: ¿los pastores y los líderes y los diáconos en su iglesia así son? ¿Así son? Y según todos los escándalos que hemos tenido aquí en Cusco, según todas las cambalaches que se ha realizado en estas iglesias hoy en día, ¿ves? Tú vas notando que muchos de estos hombres no califican según el estándar bíblico, pero según el estándar cultural, sí.
porque las iglesias han abandonado los estándares bíblicos, escriturales, y ahí quieren imponer los estándares culturales. Y eso no puede ser así, con todo respeto. No puede ser así, con todo respeto. Andamos equivocados, estamos mal. Escuche bien. En realidad, la norma para todo creyente es nada menos que la perfección de la palabra de Dios. Permíteme, en Mateo capítulo 5, versículo 48, Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesucristo dijo esto. Él dijo: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay un tiempo señalado para todo, y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. From